diputada nacional Mayra Mendoza cuando le tiraron gas pimienta en la cara, en un hecho de violencia inusitada por parte de una fuerza de seguridad doblemente grave. En este programa lo repudiamos claramente y nos solidarizamos como corresponde con la diputada nacional. Hoy nos solidarizamos con el diputado nacional Martín Lustó, que también sufrió un hecho de violencia en las calles mientras había una manifestación de integrantes del VAPRO. Nos solidarizamos con el diputado nacional Martín Lustó y repudiamos esos hechos de violencia. Y me alegro que muchos dirigentes, incluso del oficialismo, hasta el propio presidente de la Nación, se solidarizó esta noche con el diputado nacional Martín Lustó. No fue la actitud que deberían haber tenido, esta actitud que hoy tuvieron con Martín Lustó, la tendrían que haber tenido también la semana pasada con la diputada nacional Mayra Mendoza. Porque ahí fue doblemente grave, porque ahí fue una fuerza de seguridad la que agredió y casi le hace perder un ojo a la diputada nacional. Entonces, y hubo lamentablemente un diputado nacional, Amadeo, que justificó esa agresión. Hoy Amadeo se solidarizó con Lustó. ¿Por qué no se solidarizó con la diputada Mayra Mendoza? Digo, estas cuestiones de doble vara en la Argentina son las que hacen muy mal. La doble vara en la justicia, cada vez más notable y cada vez más aberrante. La doble vara en decisiones del propio gobierno o de algunos organismos del Estado que favorecen a algunos empresarios de una forma y perjudican a grupos o buscan perjudicar a grupos empresariales de otro porque tal vez opinan diferente. Esta doble vara permanente que el propio gobierno exhibe. Reitero, nosotros, para demostrar nuestra objetividad permanente, nos repudiamos y nos solidarizamos la semana pasada con la diputada Mayra Mendoza. Hoy nos solidarizamos y repudiamos la agresión a Martín Lustó. Y hablamos con la producción, no vamos a mostrar esas imágenes, como no hemos mostrado este año imágenes donde el increpado con palabras violentas fue el propio presidente. No las vio en este programa, porque creo que la violencia no conduce a nada, porque hay que elevar el debate político en la Argentina, porque hay que dejar de lado los fundamentalismos extremos de un lado y del otro. Pero reitero, hay que terminar con la doble vara de una vez por todas. No es posible que hayan dicho que le parecía perfecto la agresión a la diputada Mayra Mendoza y hoy se solidarizan con el diputado Lustó. ¿Por qué no se solidarizaron con la diputada Mayra Mendoza? ¿Porque tiene un pensamiento diferente a ellos? No es bueno que esto ocurra en la República Argentina. La violencia, reitero, tiene que ser condenada siempre, venga de donde venga. Y terminemos con la doble vara, que le está haciendo muy mal a la Argentina. Y obviamente que lo que hay que desterrar es el odio y el revanchismo que anida profundamente en algunos funcionarios del gobierno, en algunos legisladores de Cambiemos que lo hemos visto esta semana en la propia Cámara de Diputados. Con odio y con revanchismo no se puede construir un Estado democrático y una sociedad más justa. El odio y el revanchismo siempre conduce a que después, en algún momento, se busque actuar de la misma forma. Y no es bueno. Por eso reitero, acá en este programa condenamos y seguiremos repudiando y condenando todo tipo de violencia. Vamos a ir con los títulos de esta noche. Me presionaron para dar quórum. El testimonio en primera persona de la diputada nacional por Chubut, Rosa Muñoz. Lo vamos a escuchar enseguidita. El exdirector de Interpol Internacional, Ronald Noble, contraataca y pide
vía teleconferencia, poder testificar frente al juez federal Claudio Bonadío, porque indica que no está diciendo toda la verdad el juez. Y además, el estremecedor testimonio que dio ante la justicia del famoso testigo E en el caso Santiago Maldonado, Lucas Pilkingman. De él se trata. El lunes a la noche vamos a contar ahora, porque la familia de Santiago Maldonado va a pedir la nulidad de este testimonio por la forma apresurada y porque los abogados de las partes no pudieron estar presentes. Fue un testimonio muy estremecedor y muy revelador, que por ejemplo Lucas Pilkingman sostiene que los gendarmes tiraban con balas de plomo, por eso el hashtag de esta noche son balas de plomo, y que decían todo el tiempo, mientras los perseguían, maten a uno. Esto ya se había visto en la feroz represión sobre la Ruta 40, cuando los gendarmes, muchas veces lo vimos aquí y muchas veces mostramos las imágenes, cuando los gendarmes decían fuego, fuego, o en otra ocasión decían fuego al negro. Ahora se conoció que también los gendarmes que disparaban con balas de plomo decían maten a uno. En esto también la justicia tiene que profundizar la investigación. Bueno, arrancamos y nos vamos ya al testimonio de la diputada nacional Rosa Muñoz. La segunda vez, la semana pasada ya lo escuchamos aquí. Ahora, en diálogo con una radio de su provincia, Chubut, cuenta de la forma en que presionaban al gobernador de la provincia de Chubut, funcionarios del gobierno nacional, para que ella dé quórum, para que ella se siente en la banca y para que cumplan con lo que el gobernador había prometido. Escuchamos a la diputada Rosa Muñoz. Pero pensé en mi provincia, a quien represento, entonces tuve que tomar una decisión, más allá de todo, no fue la que me pidieron. Porque ¿El compromiso era con el gobernador? ¿Con quién era? Sí, con el gobernador. Me senté y ya 2 minutos que me senté, bueno, se descubrió los diputados trucho y bueno, pasó lo que pasó. Pero hoy mi sentada valía que los chubutenses, empleados provinciales, cobraran el sueldo, el aguinaldo y todo lo que significa. O sea, que la si usted no se provincia. sentaba y no daba quórum, digamos, corría riesgo el pago a la administración pública en la provincia. Es así. Eso le dijeron. Es así. No, es que es así. Cuando yo no me senté, después yo a la mañana estuve con el gobernador en la casa de Chubut. El gobernador me dijo, me pidió, me lo había pedido en la otra sesión, y yo especulé. Hoy no. La semana pasada el gobernador me mostró los mensajes y la foto. Le mandaron la foto y le dijo, diputada todavía no se sienta. Es el gobierno nacional que estaba presionando. Es que ha presionado, o sea... El gobierno nacional presiona a la provincia que no va a enviar... O sea, a todos los gobernadores. Disciplinar a los gobernadores con la chequera. Disciplinar a los gobernadores con la chequera. O sea, eso no pude dejar de decirlo. Bueno, este es el testimonio así, directo, de la diputada nacional Rosa Muñoz, que usted lo escuchó, que cuenta que el propio gobernador de su provincia le mostraba las fotos que funcionarios del gobierno le mandaban y le decían, mirá, tu diputada no se sentó todavía para dar quórum, cumplan. Por eso trascendió hoy que el presidente está molesto con gobernadores peronistas que finalmente, y será seguramente por la presión social que hubo, sus diputados no cumplieron con ese acuerdo, no dieron quórum y votaron en contra de la reforma previsional. Esto tampoco es bueno, esto lo está diciendo y lo está denunciando una diputada nacional por la provincia de Chubut, que dice que al gobernador le mandaban las fotos vía WhatsApp y le decían, tu diputada todavía no se sentó, que se siente. Ahora hay diputados esta noche para debatir, así que vamos a volver sobre ese tema. Una de las imágenes del día, violencia, en este caso en la provincia de Jujuy. Una feroz represión por parte de la policía de la provincia de Jujuy, de Gerardo Morales, en la ruta 34. Miren lo que era la manifestación. Son trabajadores del ingenio La Esperanza. Y miren cómo quedaron los heridos, muchos de ellos heridos gravemente.
están reclamando el pago de sueldo, les deben desde el mes de noviembre, le deben el aguinaldo, le deben el mes de la quincena de diciembre. Hoy, y además piden la reincorporación de 400 despedidos. Sí, Gato, buenas noches. Hola, Berco, buenas noches. Es interesante el caso porque el ingenio La Esperanza acaba de ser vendido a un grupo que se llama Grupo Omega, pero viene de ser administrado por la provincia, viene de ser administrado por el gobierno de la provincia. La verdad que durante 5 años estuvo gerenciado por el gobierno y esto lo hace doblemente partícipe a Gerardo Morales de esta situación. Primero por haber llevado la situación empresaria a La Esperanza a este desenlace de 400 despidos y privatización, y por otro lado por la represión salvaje, brutal, bestial que se vio allá. Bueno, las imágenes hablan solas, ¿no? Sí, la verdad que otro día de violencia, en este caso de la policía del gobernador Gerardo Morales, que no es la primera vez que la policía de Gerardo Morales castiga duramente a trabajadores. Ya lo ha hecho también con otros ingenios o con otras situaciones de esta naturaleza. Están reclamando por sueldos atrasados. Sí. Y fueron reprimidos además niños dentro de esta misma manifestación. Hubo 20 heridos, 20 detenidos. Realmente algo desgarrador, que poca atención concita de los medios por lo lejos que está de la capital. Así es. Bueno, por suerte, por eso le digo, aquí mostramos toda la realidad que otros no te muestran o que otros te ocultan. Hay que mostrarla y hay que saber de qué se trata. Bien, ¿se acuerda que aquí, bueno, obviamente fuimos los únicos que seguimos todos los días el caso Santiago Maldonado, los que, mientras otros mentían y creaban mentiras, pistas falsas que se fueron desmoronando y que todos fueron pistas mentirosas, aquí te íbamos contando día a día el paso del expediente, de los testigos, de los testimonios que se sumaban, las evidencias que habían, los datos. En algún momento también se trató de confundir respecto a un testimonio de un supuesto testigo E. El lunes a la noche, y esto ha llamado la atención de la familia de Santiago Maldonado, Lucas Pilquimán, de él se trata, el famoso testigo E, fue a declarar, o mejor dicho, el juez y su secretario se trasladó a Epuyén y tomaron declaración en ese lugar a Lucas Pilquimán. Pero no notificaron a los abogados de las partes, no notificaron a los abogados de la familia de Santiago Maldonado, por lo que el testimonio se prestó solamente ante el juez y ante el secretario, y no hubo repreguntas en base a un testimonio que puede dar muchas pistas, porque fue la última persona que vio con vida a Santiago Maldonado, que lo estaba acompañando a Santiago Maldonado, que habían empezado a cruzar juntos el río Chubut y en un momento determinado Santiago Maldonado le dice: no doy más, no puedo más y me vuelvo. Por eso les anticipo, la familia de Santiago Maldonado va a pedir la nulidad de este testimonio, que vuelva a declarar, porque los abogados de las partes quieren hacer preguntas a este testigo, que tiene toda la información. Pero de lo que dijo, vamos a destacar lo siguiente. Cuando gritaron, repliéguense, los gendarmes, yo corrí derecho hacia el río. Cuando voy hacia el río lo veo a Santiago, que va a la guardia, agarra su mochila y se la pone y sale corriendo atrás mío. Yo sigo corriendo, bajo hasta donde voy a buscar agua, cerca del río Chubut es esto obviamente. Les tiramos piedras como 10 minutos a los gendarmes. Luego los gendarmes avanzan y se separan en 2 grupos. Por el medio pasa la camioneta de gendarmería a fondo para atropellarlos. Entonces los Peñi, que son hermanos, entran al pull-off y la gendarmería se forma en la línea de la tranquera. En ese momento, Gendarmería saca las armas reglamentarias, 9 milímetros, y comienzan a tirar. Mientras estábamos dentro del predio,
y la gendarmería formada sobre la tranquera continuó el enfrentamiento. Se mantuvo como 7 minutos. Ellos tiraban compostas de goma y balas 9 milímetros. Y nosotros con piedras. Decían los gendarmes, indios de mierda, y maten a uno. Esto es lo que decían los gendarmes. Que por otra parte, lo vimos esto, nadie lo contó, lo vimos nosotros, cuando los gendarmes en la liberación de la Ruta 40 gritaban fuego, fuego, fuego al negro, en una forma muy violenta, ¿no? Ahora les gritaban indios de mierda y maten a uno, y maten a uno, lo decían los gendarmes. Sigue el testimonio de Lucas Pilquimán. Yo venía con ventaja porque Gendarmería recién estaba entrando cuando nosotros ya llegamos al río. Cuando llegué al agua, atiné a tirarme derecho al agua porque estaba bajo el nivel. Pero cuando me tiré quedé enredado en unas ramas de sauce. Me desenredo y me tiro de nuevo al agua. Me tiré, empecé a nadar, pero como vi que me hundía porque tenía un buzo y una campera de abrigo, eso me pesaba y me tiraba para abajo. En un momento iba nadando y me hundí por la ropa en un pozón que hay. El agua me tapó. Le grito a Santiago, vamos Peñi, vamos. Me doy vuelta y veo que el agua le llega al pecho. Santiago me decía, no puedo Peñi, no puedo. Entonces yo dejo que me lleve la corriente y llego al otro lado del río. Ahí salgo y me saco el buzo y veo a Santiago que está agachado escondido entre los sauces. Yo salgo corriendo porque tenía mucho frío. Esa fue la última vez que lo vi. Esto puede coincidir el relato con el lugar donde lo encontraron entre los sauces a Santiago Maldonado. Pero reitero, la familia de Santiago Maldonado va a pedir la nulidad porque el testimonio se tomó el juez a solas con el secretario. No se le dio lugar a las partes, no se les informó a las partes, fue el lunes que había paro nacional y fue a la noche, muy rápido. Y justamente lo que dicen los abogados y la familia de Santiago Maldonado, que hay muchas preguntas para hacerle a este testigo, sobre todo por lo que cuenta de la ferocidad del accionar de la Gendarmería que empuja a Santiago Maldonado a que se tire al río, justamente él que no sabía nadar. Así que va a ser interesante si la justicia accede a un nuevo testimonio con repreguntas por parte de los abogados de las partes. Vamos a otro tema que está muy en boga. El ex titular de Interpol durante 14 años, Ronald Noble, ha venido desmintiendo ya hasta el cansancio que la Argentina en ningún momento pidió el levantamiento de las alertas rojas, como sostiene el juez federal Claudio Bonadío, y algunos medios insisten. La desmentida oficial no es creída acá. La persona que fue durante 14 años y tuvo la máxima autoridad de Interpol, que dice nunca ni se levantaron, ni se llegaron a levantar, ni se pidió el levantamiento de las alertas rojas, no fue tenido en cuenta por el juez federal Claudio Bonadío. En ningún momento se requirió su opinión. Y hace, como sabemos, el juez Claudio Bonadío su propia interpretación. Ahora, hoy, Ronald Noble pidió que el juez federal Claudio Bonadío le tome declaración, que está dispuesto vía videoconferencia a declarar ante el juez federal Claudio Bonadío y además a mostrar todos los documentos que él tiene que prueban que la Argentina nunca pidió el levantamiento de las alertas rojas. Lo pedía de este modo Ronald Noble. Bueno, Ronald Noble con domicilio se ofrece como testigo y sostiene: vengo por el presente a ponerme a su disposición para declarar como testigo en esta causa. Sus representantes siempre le expresaron a Interpol que las notificaciones rojas debían mantenerse. Es cierto que desde ese momento la República Islámica de Irán consideró que el punto 7 del memorándum exigía la remoción de las notificaciones rojas
Para evitar toda confusión, ordené que se agregara un texto en las mismas notificaciones rojas, dejando claro que éstas no eran afectadas en su vigencia por la aprobación del memorándum. Conversé sobre el tema con el propio fiscal Alberto Nisman, quien respaldó mi iniciativa, y quizás su reconocimiento a mi rol se refería a esta decisión. Estoy dispuesto a concurrir inmediatamente a la embajada o al consulado argentino en Emiratos Árabes Unidos, que es donde en este momento se encuentra trabajando Ronald Noble, donde resido, para ratificar la firma de este escrito o para responder a sus preguntas por videoconferencia. No voy a ampararme en ninguna inmunidad que provenga de mi cargo como secretario general de Interpol. No tengo, dice Ronald Noble, quien le pide a Bonadío que le tome declaración, y que suponemos que Bonadío, que quiere clarificar la causa, eso nos imaginamos, es lo que corresponde y debe hacer la justicia, si no tiene doble vara, o si no está prejuzgando, o si no está orientada políticamente a condenar a algunas personas y no le importa lo que diga Ronald Noble, que en este caso tiene la verdad. Bonadío ya debería llamarlo a declarar. No tengo ninguna razón para querer perjudicar o beneficiar a las personas investigadas en esta causa. Sería un error que el señor juez ponga en duda mi profesionalidad e imparcialidad. Cuando se firmó el memorándum entre Argentina y la República Islámica de Irán, en enero del 2013, yo no conocía al ministro de Relaciones Exteriores, Héctor Timerman. Nunca me había reunido o comunicado con él. Lo conocí personalmente en mayo del 2013 en mi oficina en la sede central. Quiero manifestarle que todas mis decisiones como secretario general de Interpol se basaron en mi mandato legal. La Asamblea General de Interpol fue la que aprobó la emisión de las notificaciones rojas del caso AMIA y Argentina. Ni oficialmente ni extraoficialmente pidió que se modificaran. Solo una decisión del juez argentino, que era Canicoba Corral, o de la oficina de Interpol en Buenos Aires, con el acuerdo del juez argentino, podía dejarlas sin efecto. Creo que esto es muy claro. Para terminar con todas las mentiras que diaria y cotidianamente se arman, creo que esto es muy claro, muy contundente y muy revelador lo que dice Ronald Noble. Lo firma la fecha del 20 de 2017, ¿no? Digo, me parece que es muy revelador y muy contundente. Y habrá que ver qué decisión toma el juez federal Claudio Bonadío. Porque si Bonadío no lo llama a declarar, está queriendo decir entonces que realmente tiene una doble vara y que quiere orientar la causa para condenar políticamente, como pareciera que lo está haciendo. Bueno, el dólar, Berco, fue noticia en la jornada de hoy nuevamente. Sí, Gato, efectivamente, se disparó el dólar, llegó a un nuevo récord histórico después de las jornadas de tensión que se vivieron en términos políticos y después de un día delicado como fue ayer para las variables financieras por la licitación de Levax, que no llegó a cubrir el Banco Central y que de hecho dejó flotando en el mercado la friolera de 130.000 millones de pesos. Este récord histórico supera los 18.05 que había tocado, ¿se acuerdan? Allí antes de las PASO, cuando se había generado aquella disparada en medio de la tensión política de la campaña. Lo que marcó fue una suba de 11 centavos solamente en la jornada de hoy, y 40 centavos en lo que va de esta semana. Recordemos, ya venía de subas el lunes y de subas ayer también. ¿Qué es lo que dijo el Banco Central? Bueno, el Banco Central no jugó en el partido. Dejó hacer, dejó pasar
y el resultado fue este, no tuvo intervención en el mercado mayorista. Lo que sí hizo fue chupar una parte de los pesos que había liberado al mercado por el fracaso ayer en renovar la cantidad de LEVAX que vencían. Esto lo venimos hablando aquí en el programa un poco, es algo técnico, voy a tratar de hacerlo lo más llano posible. El Banco Central le da a los inversores un título público que se llama letra del Banco Central, son las famosas LEVAX, que se están popularizando bastante porque pagan un interés jugosísimo, casi el 30% anual. Eso generó una especie de bola de nieve que ya es muy difícil de manejar. Ayer vencían 450.000 millones de pesos en LEVAX. ¿Y qué pasa? Cada vez los inversores piden más porque el dólar se quedó atrás y todos temen que se produzca un aumento fuerte del dólar. Entonces cada vez piden más interés para renovar esas letras y no retirar sus pesos, su ganancia, e ir al dólar como aconseja el manual del buen ciclista financiero. Bueno, esto ayer no se pudo hacer, los 450.000 millones dejaron libres 130.000. Hoy el Banco Central dijo que retiró una parte de eso, que dejó solamente 85.000 millones de pesos porque fue llevándose en el mercado de pases, en el mercado secundario de las tasas, y dice que así tiene un poco más controlada la situación. La verdad, en el mercado financiero, Gato, está mucha gente pasándose al dólar diciendo este precio por ahora está algo barato. Bueno, muy bien, Berco. Estamos con el intendente de San Martín, Gabriel Catopodis, esta noche, el diputado nacional Daniel Lipovetsky y el diputado nacional Roberto Salvarezza de Unidad Ciudadana. Hoy presentaron ya el primer amparo, la propia ANSES está admitiendo que se viene una lluvia de amparos contra esta rebaja en los saberes jubilatorios, esta mal llamada reforma previsional, y ustedes fueron los primeros hoy en presentarlo. Sí, está claro que los jubilados no tienen quien los represente, y lo que decidimos en San Martín fue representarlos. No tienen el poder del lobby, el poder y la fuerza que sí han demostrado otros empresarios que han logrado modificar y de manera muy beneficiosa para ellos las leyes que hoy está tratando el Congreso. Y no hay dudas de que el gobierno está impulsando una ley que reduce las jubilaciones, genera un perjuicio muy importante a un sector muy vulnerable. Los defendimos ocupando el espacio público y la plaza, lo hicimos también en el Congreso, y como las respuestas fueron siempre de rechazo, hoy estamos interponiendo esta medida cautelar en la justicia. Estamos convencidos de que hay claramente una violación y una lesión a un principio de la seguridad social, que es el principio de progresividad, y que significa básicamente que ningún legislador puede tomar medidas que cercenen derechos o que violen derechos adquiridos. ¿En qué basan justamente esta presentación? Digamos, ¿cuál es el fundamento central en el que ustedes basan para decir que es inconstitucional? Bueno, una ley que afecta a derechos que están adquiridos, derechos consolidados, una ley que quiere legislar de manera retroactiva, una ley que está violando principios que son y que están recogidos en la jurisprudencia, en los tratados internacionales y en la propia Constitución Nacional. Y por encima de esto, claramente, un gobierno que decide equilibrar sus cuentas fiscales, que decide acomodar el déficit fiscal sacándole la plata a los jubilados. La verdad que si el gobierno cree que va a arreglar el déficit fiscal con la jubilación de 8.000 pesos de un jubilado en la Argentina, la verdad, bueno, claramente, además de muy cobarde, es muy injusto. Ahora, ¿está atento que ANSES hoy le ordenó a un juez que asuma todo el control en un solo juzgado de los amparos que cree va a recibir? Sí, estamos atentos. Nosotros hemos presentado la acción de amparo en el Juzgado Federal en lo contencioso administrativo. Lo hicimos con los clubes de barrio cuando el gobierno, con la misma lógica, quiso aplicar una planilla Excel y quiso arreglar las tarifas con una planilla Excel, le fue muy mal, y ahora con la misma planilla Excel quiere arreglar las jubilaciones. Diputado Lipovetsky, buenas noches. Se viene el tendal de amparos, de denuncia de inconstitucionalidad, de una ley que ha sido muy resistida, incluso por la población, digo. Mira, sí, por supuesto que cada una de las leyes que uno aprueba siempre se pueden ser cuestionadas en la justicia, y está dentro del derecho al acceso a la justicia que tiene toda la población. Nosotros creemos, a diferencia de lo que decía el intendente, que el legislador tiene una facultad de poder modificar el método de actualización
de los saberes jubilatorios, lo ha reconocido la propia Corte en la causa del IF, sobre todo lo que no tiene que hacer es que no tiene que ser retroactivo, y nosotros el método de actualización lo estamos aplicando para los saberes no devengados, no para los saberes devengados. No despertó mucha polémica lo que dijo Massot de lo que no había derechos adquiridos para los jubilados. Bueno, no sé en qué contexto lo habrá dicho, pero yo lo que sí te puedo decir es que se le aplica a los saberes no devengados. Los saberes devengados, por supuesto que en ese caso sí podría ser un cuestionamiento. Es más, la primera aplicación de la actualización se va a dar recién en marzo, por lo tanto no hay aplicación retroactiva. Y del punto de vista de justamente de la ley, nosotros no queremos que haya una quita en los saberes jubilatorios de ninguna manera. Es más, la ley dice en el primer artículo, en el artículo 1, que el cambio del método de actualización no puede implicar de ninguna manera una rebaja en los haberes previsionales de los beneficiarios. Y además, pensemos que el segundo artículo establece el 82% móvil para los haberes mínimos, con lo cual a partir del 1 de enero va a haber más de 1.200.000 jubilados que van a tener, además de la actualización de marzo, en enero van a tener un incremento de más de 500 pesos en sus haberes jubilatorios. Por lo tanto, de ninguna manera queremos que sea una ley regresiva, sino todo lo contrario, sino que cumple justamente coincido que las leyes previsionales tienen que respetar el principio de progresividad. Por lo tanto, creemos que es una ley que es compatible con la Carta Magna. Igual, de todas maneras, como ocurre con cualquier ley, tendrá que ser la justicia quien lo deberá determinar. ¿Gabriel? Bueno, nadie imagina que una ley que va a beneficiar a los jubilados necesita de 2.000 policías en la plaza. Nadie imagina que los jubilados en la Argentina, si le sacan 100.000 millones del bolsillo, van a sentir que es una medida que los favorece. Bueno, claramente el gobierno decidió, como ya ocurrió en la Argentina hace muchos años, por el camino más fácil, que es buscar los recursos en los sectores más débiles. Cuando lo hizo, hace muchos años en la Argentina, fracasó. Cuando este mismo método se aplicó, la verdad que no fue muy mal. Y la verdad que el gobierno lo que nos tiene que decir es por qué con los jubilados. ¿Por qué quieren equilibrar las cuentas fiscales con los jubilados? ¿Por qué no buscan los recursos en otros sectores que definitivamente tienen sin duda más poder de lobby y más poder de fuerza? Siempre es un gobierno que desequilibra la cancha, que desnivela la cancha siempre para el mismo lado. Mira, todo lo contrario. Este es el gobierno que ha hecho más por los jubilados en los últimos 25 años, por lo menos. La reparación histórica es el mejor ejemplo. Hoy hay 1.200.000 jubilados que cobran un 35% más de haberes. Hay un montón de jubilados que han podido resolver el tema de los juicios que el gobierno anterior los generó. El gobierno anterior generó 450.000 juicios por ajuste de haberes jubilatorios. 450.000 juicios. Y todos ellos los llevó hasta la Corte Suprema de Justicia. En el camino iban muriendo los jubilados esperando que esas sentencias se cumplieran. Nosotros resolvimos esto el año pasado con la ley de reparación histórica, una ley que en mi opinión es revolucionaria y que ha resuelto un montón de problemas. Y en este caso, además, y en el caso de ahora de la ley que acabamos de aprobar, es una ley que termina con un problema que han tenido los jubilados con el método anterior, que era que varios de los del 2014, 2016 y en el 2010, los jubilados perdieron frente a la inflación. Si yo hubiera venido en el 2014, que los jubilados perdieron 7 puntos frente a la inflación, y te hubiera dicho, mirá, este método es malo porque les hizo perder 7 puntos frente a la inflación a los jubilados, cambiémoslo por un método que les garantiza a los jubilados que nunca más van a perder frente a la inflación, seguramente la respuesta hubiera sido positiva. Por lo tanto, como dijo el presidente Macri en la conferencia de prensa, hay que, digamos, darles la chance de que los jubilados lo vean en la práctica. Cuando reciban sus haberes en marzo van a ver que, además del bono, van a tener un incremento de sus haberes jubilatorios. Se va a quedar demostrado que esto que está hablando de las quitas, esto no es la quita del 13%, del 2001, nada que se le parezca a eso, va a quedar claro quiénes realmente defienden a los jubilados y quiénes no. Daniel, y el bono de la compensación, ¿qué compensaba? ¿Qué pérdida compensaba? ¿Cuál es el sentido del bono que se expresa en el decreto del presidente de estas horas? El bono lo que compensaba era la diferencia que podía surgir por lo que se llama el empalme. No, pero entonces había una pérdida. El empalme. Coincidimos, diputado, que había una pérdida, sino el bono, ¿qué compensaba? Bueno, me preguntaste, yo te respondo. Dale. El empalme es el cambio del método de actualización semestral que es hoy a un método de actualización trimestral. Para mí había una gran pérdida con el método de actualización semestral que vos estás defendiendo. ¿Por qué? Porque en marzo a vos te actualizaban y después para la próxima actualización tenías que esperar hasta septiembre, 6 meses. Cada mes que pasaba con una inflación de 2 dígitos como hemos tenido en los últimos años, el jubilado iba perdiendo un cacho. Cuando llegaba un cachito de su poder adquisitivo, cuando llegabas al 5.º mes había perdido un montón.
Ese cambio nosotros lo pasamos a hacer actualización trimestral, con lo cual la pérdida por la inflación es muy pequeña, pasa un mes, dos meses y al tercer mes lo recuperaste. Por lo tanto, el cambio de 6 meses a 3 meses es muy grande, es muy bueno, pero ese cambio genera en la primera aplicación, que es la de marzo, una diferencia, y esa diferencia es la que compensa el bono. Bueno, está claro que hay un bono de compensación porque había una fórmula que reducía, bajaba las No, es por el empalme, no es por la diferencia, es por el empalme, es por el cambio. Luego se va recuperando, pero en ese trimestre, para que no haya pérdida, justamente es que se va a dar el bono. Está claro que bajaron las retenciones a las mineras, bajaron las retenciones a las ojeras, emitieron deuda y blanquearon plata en negro que tenían la mayoría de los familiares del Gabinete Nacional. ¿No había otro lugar donde buscar los recursos para equilibrar las cuentas fiscales? También le pusimos impuesto a la renta financiera, cosa que ustedes nunca se animaron a hacer, y un montón de medidas que hemos tomado fiscales que han sido justamente atacando a los sectores más poderosos. Por lo tanto, me parece que son parte de los discursos que a ustedes les gusta, siempre les gusta poner títulos, pero en realidad, después en la realidad es que la renta financiera, a la renta financiera, los que estamos poniendo el impuesto somos nosotros, no ustedes. Por lo tanto, el viejo reclamo de que todo decían, ustedes son el espacio político que representa al sector financiero, quienes le pusieron el impuesto a la renta financiera fuimos nosotros, ustedes no lo pusieron. Yo vengo a defender a los jubilados de San Martín. Bueno, vos hablaste sobre una medida que claramente lesiona y le mete la mano en el bolsillo. Y lo que estamos reclamándole a la justicia es que frene con una medida cautelar una decisión que es absolutamente injusta e inequitativa, porque además esta medida se consolida con la reforma tributaria que en estas horas también se está sancionando porque hoy un empresario en la Argentina va a pagar un 40% menos de contribuciones patronales, va a pagar un 30% menos de impuesto a las ganancias, claramente va a ser más fácil despedir en la Argentina, con lo cual no hay ninguna duda de que el sistema en su conjunto lo que define es una transferencia de recursos de los que menos tienen a los que más tienen. ¿Por qué decir que va a ser más fácil despedir? Aplicáselo para que no generemos miedo porque a la gente. La ley de contrato de trabajo está vigente. No, las propuestas que ustedes están proponiendo, que están haciendo en el marco de la reforma laboral, justamente prevé la posibilidad de que un empresario pueda generar condiciones de mucha más disponibilidad del contratado y del empleado. De ninguna manera estamos tocando las indemnizaciones laborales. Y además, salvo que hayan renunciado ya al proyecto de ley de reforma laboral, Daniel, no sé. No, está en trámite, está en el Senado. Esperemos cuando se aprueba, veremos qué es lo que se aprueba. Todavía no lo sabemos. Está en el Senado, todavía no ha tramitado. Además, la reforma previsional, la reforma esta clase de atropellos a la ley de contrato de trabajo. Yo no creo que sea un atropello, pero digamos igual está en el Senado. La reforma previsional entró también por el Senado y fue modificada la fórmula incluso de actualización por propios senadores del justicialismo. Yo creo que hicieron una modificación correcta, me parece que mejoraron la ley y de eso también puede ocurrir con la reforma laboral sin lugar a dudas. ¿Cuánto planean ahorrar con el recorte jubilatorio, con la reforma? No creo que sea... la verdad que yo creo que la idea es, en primer lugar, darle a los jubilados un sistema de actualización que no nos haga perder más frente a la inflación, cosa que el sistema actual, el viejo sistema que acabamos de derogar, no lo garantizaba. Segundo, le hemos dado el 82% móvil para más de 1.200.000 jubilados. Varios diputados hablaron de darle sustentabilidad. Tercero, estamos dando la posibilidad de que un trabajador cuando llega a los 65 años de edad pueda optar por seguir trabajando o no por 5 años más. Si quiere jubilarse, como rige hasta hoy, puede jubilarse. Si decide seguir 5 años más, puede hacerlo a opción del trabajador, no a opción del empleador como es hoy. Hoy el empleador te obliga a jubilarte y tenés que jubilarte. De punto de vista del sistema previsional, yo creo que para el futuro, y lo hemos votado en la reparación histórica, habrá que analizar la sustentabilidad del sistema en el futuro. Me parece que es una discusión que tenemos que dar, coinciden todas las fuerzas políticas en eso, pero no es el punto de preocupación a nosotros en este momento. Dani, no sé para darle tranquilidad a los adultos mayores, ¿no? Yo vi 10 de las 14 horas que duró la sesión. Sí, yo estuve las 14. Me imagino. Sí. Pero la verdad hablaron pocos oficialistas. Sí, fuimos muy respetuosos. Me imagino por una cuestión de práctica parlamentaria. Ahora, los que hablaron dijeron que lo hacían esta reforma para hacer sustentable el sistema, que había mucho déficit. Para darle fortalecer el sistema. Nosotros creemos que el sistema previsional público hay que fortalecerlo.
tiene, por supuesto, que si vos analizás el presupuesto que vamos a votar seguramente en el día de mañana, ahorro o no? el 60% del presupuesto está destinado justamente al sistema previsional, y es una foto que marca, por un lado, la presencia del Estado en esto, pero también de alguna manera genera una situación de que cada vez el presupuesto tiene más recursos destinados a lo previsional, y a quizá analizar las otras cuestiones. Por lo tanto, en ese marco hay que hacer un análisis, pero siempre pensando en cómo fortalecemos el sistema previsional. Yo creo que el cambio del sistema de actualización fortalece el sistema previsional porque le da previsibilidad sobre todo a los jubilados, que a partir de ahora no van a perder nada frente a la inflación. Con el sistema actual perdieron. Roberto Salvarezza. Bueno, a ver, yo quería hacer un par de reflexiones. Tuve también las 14 horas acompañando a los colegas de Cambiemos, y quisiera hacer algún razonamiento, ¿no? Parece una ley que sale para favorecer a los jubilados. Uno le escucha al diputado, que creo que fue uno de los que ahora alega con algún, o por lo menos con algún argumento, porque en la Cámara no hubo, como vos decís, una defensa. Es más, cuando había que cerrar, Negri él no quiso hablar. Pero más ahí del tiempo, miremos el report 346 del 2016 del Fondo Monetario. El Fondo Monetario les dice lo que hicieron. O sea, ni siquiera han tenido la originalidad de pensar algo propio. Lo mismo que le pide el fondo, en el report salen a hacerlo. Entonces me parece que esto no da para mucho más. Porque aparte, la lectura de toda la sociedad, la lectura de la Iglesia, la lectura de las fuerzas sociales, está claro cuál es la interpretación de esta ley. Esta ley perjudica, y aparte nos hemos olvidado de la asignación universal por hijo, nos hemos olvidado de aquellos que se van a jubilar, porque con la nueva fórmula, que aparte está en el report del fondo, los que se van a jubilar, que hoy en día tienen una tasa de sustitución del orden del 60%, van a parar al 40%, por el cambio que hacen también en el cálculo. ¿Sí? Cuando hablan del RIPTE en el artículo 3. Entonces, no solo perjudican a los jubilados, perjudican a todos los que tienen la asignación universal por hijo, que es sacarle leche a los pibes, y aparte a aquellos trabajadores que se van a jubilar. Y todo esto está puesto muy claro en el report del Fondo Monetario. Entonces, señores... Sigan las instrucciones del Fondo, Daniel, te quería decir de ninguna manera, nosotros no tenemos ninguna de las políticas, de nuestras políticas están marcadas por digamos, un monitoreo del Fondo, ninguna. Es más, lo que le pagaron al Fondo Monetario Internacional fue el gobierno anterior, que le pagó incluso en efectivo, por lo tanto, nosotros no tenemos ningún tipo de acuerdo con el Fondo para ninguna tipo de políticas. Pero también es cierto lo que dice el diputado a nivel de que es textual. Lo que él llama report es el reporte de la revisión del artículo 4, que se hizo a fines de 2016, y donde dice textualmente en un box, que si quieren en un rato lo ponemos en pantalla, dice, lo que pasa está en inglés, dice textualmente, hay que cambiar la fórmula de actualización de la previsión social. No tengo dudas que el gobierno no obedece esos mandatos. No tenemos ninguna obligación para obedecer eso, claro. Ninguna, no hay ninguna. ¿Por qué no? Porque aclarémosle, en su momento, cuando se hacían acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, el Fondo Monetario ponía condiciones para ese tipo de acuerdos. Para renovar los créditos. Así es, no hay ningún tipo de acuerdo con eso. Es simplemente una coincidencia. El Fondo Monetario puede opinar lo que quiera, y la verdad que nosotros podemos decidir lo que querramos. Es parte de la soberanía. Ahora, aclaremos un punto que me gustaría decirle, porque me voy a decir por qué no hablé. No, yo estaba anotado para hablar, y nadie puede decir que yo no he hablado sobre este tema de la ley, porque he hablado en todos los medios. La verdad que lo que hice fue... el único. Bueno, pero después de 14 o 15 horas de debate, la verdad que preferí ahora votar, le quiero y por eso que no me bajé de la lista de oradores. Lipovetsky, ¿escuchó lo que denunció la senadora Rosa Muñoz de Chubut? Que los presionaban, que funcionarios del gobierno lo llamaban al gobernador y le decían, tu diputada no se sentó, sentate. ¿Hubo presiones para sentar a diputados de la oposición? No, de ninguna manera. De ninguna manera. Presiones de ninguna manera. Sí, esta ley, nosotros lo hemos dicho claramente, su génesis, los acuerdos fueron acuerdos de coincidencias con los gobernadores que se firmaron incluso en una declaración donde los 23 de los 24 gobernadores de las provincias argentinas coincidieron y declararon y firmaron que estaban. ¿Pero eso obligaba a los diputados? Por eso digo, estaban de acuerdo con el cambio de método de actualización de los saberes jubilatorios. Eso está firmado. Ahora, después nosotros no presionamos ni extorsionamos a ningún gobernador. Y el mejor ejemplo de eso es que la diputada no se sentó ni votó la ley.
y escuché, me pareció escuchar acá en el reportaje que hablaba de que le amenazaban con no pagar los sueldos de la provincia. Que si no se sentaban no pagaban los sueldos de la provincia. Las mentiras tienen patas cortas. No se sentó, no la votó. Veremos si puede pagar los sueldos de la provincia. Seguramente lo va a poder pagar porque los sueldos de la provincia se pagan no con aporte del gobierno nacional, sino con la recaudación. Usted sabe que necesitan siempre un extra porque no llegan muchas provincias. La mentira tiene patas cortas. Veremos si la provincia paga los sueldos. Yo estoy seguro que lo va a poder pagar porque eso es una mentira lo que dijo la diputada, o será una mala interpretación que habrá tenido de Le quiero de lo que se preguntar a los tres que son hombres de la política, que tienen tienen muchas vivencias de la política. Los hechos que se han vivido desde la semana pasada a estos días en las calles, de violencia de un lado y del otro. Hoy, la semana pasada, la diputada Mayra Mendoza, hoy una agresión al diputado Martín Lustó. ¿Impera violencia política en la Argentina de hoy? No, me parece que lo primero y lo que es claro, y vamos a coincidir, es un repudio absoluto a los hechos, a la violencia de un grupo muy reducido, que claramente tiñó una manifestación, una movilización que era muy, muy importante, y al mismo tiempo, por supuesto, un repudio y un rechazo a los excesos de las fuerzas de seguridad, que demostraron nuevamente que no tienen capacidad, profesionalidad para administrar el monopolio de la fuerza. Y no tengo dudas de que ha sido un día triste, pero también no tengo dudas de que nuestro pueblo, nuestra sociedad, nuestras organizaciones sociales y sindicales han demostrado en estos 2 años y en los años anteriores que pueden movilizar, que movilizan de manera pacífica y pueden reclamar sin lugar a dudas. Pero por supuesto que el repudio es para las agresiones a Martín Lustó, a los periodistas como Bazán o a cualquier ciudadano de a pie. Coincido con Gabriel absolutamente en todo lo que dijo. Repudiamos todas las agresiones, todos los scratches, estas cosas que hubo, con todo tipo de violencia, de cualquier tipo, tanto de un grupo o grupos pequeños de manifestantes, porque eran grupúsculos, como dijo Gabriel, o también, por supuesto, cuando hay exceso de la fuerza de seguridad, que también yo creo que tienen que ser repudiados. Respecto a los diputados, yo incluso no solamente repudié la agresión de Lustó, también fui uno de los que repudié cuando fueron agredidos o sufrieron agresiones los diputados Grosso y Donda el día previo a la sesión fallida del jueves, que finalmente no se hizo. Por lo tanto, creo que hay que ser muy claro con esto. La violencia se terminó en la Argentina, hay que repudiarla, no hay ningún justificativo de ningún tipo. El pueblo argentino puede manifestarse en paz, democráticamente, respetando al otro, y esto es el camino. Yo creo que hay que diferenciar mucho lo que pasó, por ejemplo, en el día del lunes en la sesión, a la tarde, donde hubo episodios de violencia muy grandes, y yo creo que las fuerzas de seguridad estuvieron muy bien en no entrar en esa provocación, con lo que pasó la noche, donde en la noche creo que hubo manifestaciones espontáneas de gente válidas y en paz. Exacto. Y creo que ese es el camino. Ese es el camino que tiene que seguir el pueblo argentino. ¿Salvareza? Sí, bueno, coincido totalmente, ¿no? El tema de la violencia es repudiable. Creemos que la manifestación que se llevaba a cabo era realmente muy importante y que se tiñó por estos episodios. De todas maneras, quiero señalar que me hubiera gustado que hubieran compartido el repudio a la violencia que tiene nuestro colega, algunos miembros de Cambiemos, ¿no? Como Amadeo, que justificó perfectamente delante de todos el haber arrojado gas pimienta a la cara de no solo de Mayra, sino también de Pietragala. Y aclararle que tal vez si leyeran un poco, porque la verdad que no se destacan mucho por la educación, sabrían que hay... ¿Generalizás con eso o no? No, digo en general, porque aparentemente no saben los riesgos, cuestión de leer y de buscar, los riesgos que están demostrados cuando se emplean ese tipo de métodos a corta distancia. Eso te aconsejo un paper. El gas pimienta y también, a ver, lo que va desde proyectiles, cuando tirás gases lacrimógenos, hasta cuando empleas gas pimienta a corta distancia. Te puede causar erosión de córnea y demás. Eso está demostrado. Entonces, pero perdón, por eso, hay 3 personas que perdieron ojos de los manifestantes. Hoy yo no he escuchado... El presidente visitó a un policía que tiene una grave lesión de córnea, pero que no es seguro de que no vaya a poder ver nunca más con ese ojo. Hay 3 personas que anularon la visión de un ojo para siempre, que no van a olvidar nunca la jornada del lunes. ¿Se puede equiparar la violencia que pueden haber tenido
50, 100, 150 exaltados en el frente de una manifestación de decenas de miles, con la violenta represión que llevó adelante la Fuerza de Seguridad, tanto el jueves como el lunes? No, pero definitivamente este gobierno tiene un problema serio al momento de tratar de neutralizar, contener o administrar conflictos como los que estamos viviendo en los últimos meses. Claramente no ha sabido, no ha podido, no ha tenido voluntad de garantizar que ese monopolio de la fuerza se haga de acuerdo a derecho y cumpliendo con protocolos que claramente viene incumpliendo. Tampoco yo creo que hay que diferenciar, me parece que, siguiendo lo que decía Alejandro, el procedimiento del día jueves fue muy distinto al del día lunes. Yo creo que el día lunes la Fuerza de Seguridad había una Fuerza de Seguridad que estuvieron, digamos, que no entraron en la provocación de estos grupos que eran minúsculos, que no representaban el resto. Había mucha gente seguramente que estaba manifestando sin violencia, de buena fe, y había grupos de provocadores que yo creo que fue una actitud coordinada, ¿no? Que coordinaban con la moto, que coordinaban. Ese está siendo violento. El jubilado que está contra el... No, pero me dejás terminar. De verdad, yo sé que Daniel, vos sos un hombre de la democracia. Sí, por eso. Le pasaron con una moto por eso arriba digo, a un tipo. En general, así como estoy diciendo, que en general las manifestaciones que hubo eran de gente que de buena fe y que actuaron bien, y había grupúsculos que actuaron mal y que eran violentos, también puede haber ocurrido que haya fuerzas de seguridad que actuaron muy bien y puede haber alguna fuerza de seguridad que actuó mal, y esa tendrá que ser, así como el grupúsculo violento tiene que ser seguido de la justicia, tiene que ser, por eso. ¿Cuántas piedras tiene que haber tirado el tipo ese para que una moto, se justifique que una moto le pase por arriba y después de pisarle por arriba? Ninguna, pero que el que tiró piedra está mal también. No, pero tendría que haber sido mucho más contundente. Digamos, las imágenes de este joven que la moto le pasa por encima, digamos, exige no solo el repudio, sino que a las 2 horas, a las 3 horas tendría que haber habido un comunicado del ministro, del jefe de la ciudad, de quien estaba a cargo digamos, de la intervención del programa, y tendría que haber sido claramente separado, sumariado. La verdad que no sabemos qué pasó, no sabemos seguramente si se abrió, seguro que se abrió un está sumario. caminando la calle, no tenga duda y que se abrió. Con su función. No tenga duda que se abrió un sumario y debe estar seguramente investigado por la justicia. No hay una información clara. Seguramente está bajo investigación de la justicia. Está el juez federal Sergio Torres interviniendo en todas las causas. Está caminando y cuidando acá en la esquina y cumpliendo alguna tarea después de haber realizado semejante... No tenga duda que seguro que no. Seguro que no. ¿Pero ustedes creen que hay una política de estado de represión a la protesta social? No, yo lo que creo claramente es que el gobierno no sabe administrar, no sabe cumplir con protocolos, y que claramente la ministra de Seguridad a nivel nacional, bueno, ha demostrado baja profesionalidad, baja capacidad para administrar estos conflictos. Me parece que a esta altura tendría que poder garantizar, como en muchísimos lugares del mundo, bueno, operativos que puedan aislar, que puedan neutralizar a 100, a 150 exaltados de casi 200.000. La verdad que me llama mucho la atención, y no hay dudas de que el cambio del protocolo y de la fuerza de seguridad habla de un reconocimiento de lo que se hizo en la jornada anterior. Había estado muy lejos de las buenas prácticas en materia de seguridad. En los últimos 5 días hubo 37 trabajadores de prensa heridos en 2 manifestaciones. Hoy salió en el New York Times, que citó al Sindicato de Prensa de Buenos Aires, diciendo que esto era una situación inédita. 37 trabajadores de prensa. ¿Eso es saber manejar o hacer un buen operativo? Lo de la Ruta 34 hoy la mayoría son del jueves, no del lunes. La mayoría son del jueves, y por eso el lunes se cambió, y yo creo que el operativo fue mucho mejor. Más allá, insisto, que puede haber habido situaciones que también tienen que ser corregidas y mejoradas, no tengas dudas. Ahora, también las imágenes son claras, ¿no? También había un grupo de 150, no sé cuántos, que realmente con un nivel de violencia realmente llamativa. Este militante de la izquierda con un mortero que vimos y que fue candidato de la izquierda, realmente eso lo repudiamos. Tremenda. Eso no tiene ninguna justificación, no es compatible con la democracia que un tipo esté con un mortero tirando ahí. Ahora, lo que yo pregunto, hoy lo hablaba con Martín Ocampo en la radio de la mañana, ¿por qué no se busca la forma de neutralizar en el inicio cuando se detectan a los violentos que son grupos chicos al principio? Claro. Después generalizan, pero cuando empiezan, vos los tenés ahí, estaban cara a cara con la policía, digamos, eran 15, 20 y que estaban en actitud realmente agresiva. Digo, ahí habría que neutralizar para que después no se generalice, porque después, si no se tapa una manifestación que fue... Ese puede ser un hecho en situación y en el contexto de cómo irrumpe un grupo y provoca una situación de desborde. Ahora, la decisión de militarizar el Congreso Nacional, como tomó la ministra y el presidente en la primera de las 2 jornadas,
eso claramente es una decisión política y eso claramente no es el camino por donde tenemos que seguir transitando en esta vida democrática. Sí, bueno, yo creo que aquí evidentemente había un mensaje, ¿no? El mensaje del gobierno es absolutamente claro, va a reprimir la protesta social. Entonces lo hace para demostrar que va a ser firme y que cuando esa, de alguna manera, el ajuste que está llevando a cabo sobre la sociedad, va a tener la capacidad de respuesta para callarla. De esa manera le va a garantizar seguir, entre otras cosas, recibiendo endeudándose en el exterior con garantías. Si este gobierno muestra dureza frente a la sociedad, frente al ajuste que practican, y el mensaje, bueno, si van a protestar, nosotros vamos a reprimir. Vamos a callar esta protesta y garantiza de alguna manera el nivel de endeudamiento, que es en el fondo toda la causa de esto que está sucediendo. Creo que acá hay que recorrer un poquito la historia. Nosotros volvimos al fondo en abril del año pasado, ¿te acordás? Cuando se permitió la revisión de las cuentas por parte del fondo, el artículo 4, luego viene la misión del fondo y empieza ya a dar directivas sobre qué hay que hacer en la Argentina, entre el tema de la reforma previsional, el déficit fiscal. En octubre, por ahí Macri dice que va a seguir endeudándose, que el año que viene hay que seguir endeudándose, necesita más endeudamiento. Achica el déficit porque le piden, para poder seguir endeudándose, que se achique el déficit. Y a su vez, en ese contexto hay que acallar la protesta social. Entonces, por eso muestra esta parafernalia, digamos, de fuerzas de seguridad para amedrentar. Porque es un ajuste lo que se está viniendo sobre la Argentina y lo están haciendo. El lunes por la noche, cuando se produjo el cacerolazo aquí en los distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires, en el conurbano también hubo puntos. En San Martín también se repitió casi el... ¿Y cómo está la situación social, a propósito de lo que pregunta Berco? Yo lo que le quería preguntar, concatenado con esto de si hubo cacerolazo, es si siente que algo se rompió, que cambió algo la semana pasada entre el gobierno y la sociedad. Sé que es difícil dar una lectura precisa, pero usted que sondea la... Yo te puedo transmitir, Alejandro, ¿qué me dicen los jubilados de San Martín? Muchos que votaron en las últimas elecciones a Cambiemos, pero los votaron para estar mejor, no para estar peor, y que con mucho enojo manifestaban cuando vinieron incluso los presidentes de los centros de jubilados a firmar la medida cautelar, la indignación por un gobierno que hace 2 meses en campaña electoral, cuando se estaba discutiendo qué era lo que iba a pasar con el país, cuáles eran las medidas, cuáles eran de alguna manera las acciones de gobierno hacia adelante, el gobierno no dijo nada de esto. Entonces, muchos de estos jubilados que incluso, insisto, votaron al gobierno nacional, al macrismo, realmente se sienten absolutamente estafados. ¿Ustedes qué sintieron, Daniel, cuando veían desde el Congreso ese cacerolazo masivo? Hubo 7 cuadras de gente por Rivadavia hasta Callao. Antes de eso quiero decir el mensaje. Yo vi otro mensaje que vio él, que fue 20 diputados que querían parar la sesión a través de la violencia el día jueves, apretando, gritando, insultando al presidente de la Cámara, algo inadmisible. Las leyes en la Argentina se aprueban y el gobierno se gobierna a través de los representantes. Y los representantes son elegidos por el voto popular y eso hay que respetarlo. Después, las leyes se aprueban o no se aprueban de acuerdo a la representación que tiene cada fuerza política. No, lo que vimos el jueves no es lo que se ve siempre. Yo no tengo muchísima experiencia, pero lo que he hablado con los que son más antiguos en la Cámara, jamás se vio una situación donde había diputados de Frente de la Victoria insultándolos ahí a otros para que se levanten y saquen del quórum. Eso es inadmisible. Tiene derecho de réplica. Eso es inadmisible de todo punto de vista. Y después, respecto a las manifestaciones, son válidas. Nosotros sabemos que era una ley que podía generar cierta parte de la población. Carrió justificó en el recinto la agresión a Mayra Mendoza. También eso es violencia. Yo no la justifico. Eso es violencia. Yo los he repudiado, no justifico ninguna violencia y creo que hay que ser claro y enfático en eso. Me parece muy bien que lo repudie. Bueno, yo quería señalar respecto a los sucesos que ocurrieron el jueves que realmente el inicio ya del contexto que tenía el Congreso era absolutamente militarizado. O sea, un Congreso que va a sesionar una ley que seguramente ellos pensaban que era beneficiosa para los jubilados, absolutamente blindada, 1.500 gendarmes, fuerzas federales. Así se podía sesionar en un Congreso, sin dejar entrar a los jubilados que pudieran expresarse, a seguir el debate como fue el de la 125. ¿Qué necesidad tenían ustedes de comenzar ese día
con semejante aparato represivo en la calle. Fuimos a decirle que en ese clima no se podía sesionar. Se lo comentamos. No se puede sesionar en este clima. A las 11 de la mañana los gendarmes avanzaron y nosotros tuvimos que salir para que no fueran a reprimir porque querían empezar la represión. No era el clima que se podía sesionar, no es un clima democrático para la sesión del Congreso. Bueno, y por otro lado, un solo tema nada más. Nosotros le propusimos que... Disculpame, el único que cruzó una piña, el único que cruza una piña es el presidente de la Cámara, que sale en el video. Vos lo viste claramente en el video, lo viste a Moró insultándolo. ¿Estás defendiendo a Moró? Defendelo a Moró. Yo no, la verdad que para mí es indefendible. La verdad, defendelo a Moró, dale, defendelo. Bueno, ustedes defienden a cada ejemplar también que... Bueno, hacemos una pausa y ya continuamos. Pausa y volvemos con el debate. Seguimos esta noche en Minuto 1, hoy cerca de Luján, intento de asalto, de copar un camión de la Serenísima y también de saqueo a un supermercado Walmart. Por este episodio hay 17 detenidos, 12 en este episodio que estamos observando del intento de saqueo al camión que transportaba alimentos de la fábrica La Serenísima, que está allí en la zona de General Rodríguez, y también hubo 5 detenidos por un episodio de intento de saquear el supermercado Walmart, allí en la zona de Luján. Por este motivo, la Jefatura de Policía de la Provincia de Buenos Aires organizó un refuerzo en las guardias de manera preventiva en las zonas más conflictivas del conurbano bonaerense. Vale la pena destacar, Gato, estuve conversando con directivos de La Serenísima la semana pasada y me contaron que en noviembre, durante el mes de noviembre, se interrumpió la recuperación de venta de lácteos que tenían en los 4 meses previos. Son los meses en los que empezó a recuperarse la economía en términos interanuales frente al piso de 2016. En noviembre, La Serenísima volvió a vender menos que en 2016, que ya había marcado un piso del consumo inédito. La verdad que esta imagen lo que muestra es que no hagan falta esos lácteos, lo que muestra es que no hay plata para comprarlos. No, bueno, se han incrementado mucho, Gabriel, ¿cómo es la situación social en este momento en las ciudades? Complicada, porque hay menos empleo, porque bajó el consumo, porque la actividad económica no arranca y porque todo lo que tiene que ver con las changas y el trabajo informal y las horas extras y el trabajo eventual, la verdad que en los últimos meses se fue reduciendo y eso golpea claramente la vida de cualquier ciudad de la provincia de Buenos Aires. Por eso cuando planteamos estas cuestiones vinculadas a los jubilados, no tenemos duda de que esos 100.000 millones, 70.000 millones que se les saca a los jubilados es plata que también sale del consumo y de la dinámica de una economía local. Y la verdad que no nos parece que ese sea el camino. Un gobierno que está preocupado por el déficit fiscal, pero bueno, no hay déficit fiscal más importante, más grave que el de una economía que está parada. ¿Perciben cierta tensión social? No, yo en eso quiero ser claro. Creo que estos hechos como los que recién se mostraban son absolutamente aislados. Nuestro pueblo sigue siendo y es un pueblo absolutamente pacífico. Los intendentes, el gobierno de la provincia y el gobierno nacional tenemos diálogo con los ministerios de Desarrollo Social, con los ministros, y la verdad que no hay ninguna justificación para que haya incidentes de ese tipo. Lo que sí hay claramente es mucha preocupación, falta de empleo, falta de trabajo y ingresos que no alcanzan. Lipovetsky, ¿fue una buena idea aprobar esta madrugada una rebaja de aportes patronales para las empresas que le va a costar al fisco unos 200.000 millones de pesos con este déficit, con estos problemas que tiene el fisco, con esta intención del gobierno de cerrar esa brecha, ese rojo fiscal? Mira, yo creo que sí. Te voy a decir por qué. En la Argentina hace 5 años que no crece el empleo privado. Realmente es muy preocupante. 5 años es un montón de tiempo sin que el empleo privado crezca. Creció poco, 120.000 empleos. Pero claro, pero vinculado también con el crecimiento vegetativo prácticamente está sin crecer. Por lo tanto, hay que pensar en otros instrumentos más allá del crecimiento de la economía. Acaba de anunciarse que la economía creció de noviembre a noviembre 4,2%. Con eso solo no va a alcanzar. No, porque bajó solo 0,2% la desocupación. Así es, no va a alcanzar. Por lo tanto hay que pensar en otras alternativas. Pero estos no funcionaron ya.
Pero en otro contexto, era un contexto de la convertibilidad, de deflación, un contexto absolutamente distinto al actual. Yo creo que una medida es bajar los impuestos que paga el empleador por tener un empleado, no lo que tiene que ver con los derechos de los trabajadores, sino justamente con los impuestos que paga el empleador, que esas son las contribuciones patronales. Me parece que es un instrumento alternativo que puede servir. Por supuesto que también se puede pensar en otras alternativas. Yo creo que el blanqueo laboral también puede servir, porque de alguna manera eso va a servir para cubrir alguna pérdida fiscal que va a haber. Hay que trabajar para eso, por eso yo creo que la reforma laboral, más allá de que después discutamos lo de la modificación de la ley de contrato de trabajo, la parte del blanqueo es clave para lo que viene, porque hoy tenemos 1/3 de los trabajadores en Argentina en negro desde hace 20 años y hay que resolverlo, porque la verdad que son esos trabajadores que después no tienen obra social, no tienen, su salario no se actualiza por paritarias. La peor flexibilización de los derechos de los trabajadores es estar en negro. Por lo tanto, me parece que ese punto hay que avanzar y que creo que eso, más esta batería de propuestas vinculadas con la baja de los aportes patronales, más la modificación que hemos hecho de impositiva para estimular la inversión, creo que van a ser buenas medidas para incentivar el crecimiento del empleo, que es la clave. Bueno, muchas gracias a los tres por el debate y por los temas de actualidad. Gracias, Gabriel. Gracias, Daniel. Gracias, Roberto. Berco, hasta mañana. Mañana a las 21 nos volvemos a encontrar en este punto de encuentro con la realidad, que es Minuto 1 aquí en la pantalla de C5N. Gracias por acompañarnos, como todas las noches.